El origen del ego, por Samael Aun Weor. Si ahondamos, si nos autoexploramos, podemos llegar a la conclusión lógica de que somos hasta ahora simples animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Se nos ha dicho que el hombre es el rey de la creación, pero vamos a ver lo que somos. ¿Quién de ustedes podría decir que es rey de todo lo creado? ¿A cuál de ustedes le obedece la naturaleza? ¿Están seguros de poder mandar a los 4 elementos? ¿Son acaso ustedes administradores del orden universal? Lo único que existe actualmente no es el hombre, sino el mamífero racional equivocadamente llamado hombre. El título de hombre es un sombrero que nos queda demasiado grande. Si nosotros no podemos gobernarnos a nosotros mismos, mucho menos podemos gobernar a la naturaleza. Si ahondamos dentro de sí mismos, ¿qué descubriremos? Órganos, sí, ellos forman parte del organismo humano. ¿Y detrás qué hay? El lingam sarira, el cuerpo vital, el asiento de todos nuestros fenómenos fisiológicos, biológicos, químicos, etc. Más allá, lo que existe es el ego. ¿Más qué cosa es el ego? Una suma de agregados psicológicos: ira, codicia, lujuria, pereza, envidia, orgullo, gula y muchos más. Estos tienen personificaciones, poseen figuras animalescas. ¿Qué clarividente se atrevería a negar este punto? Más allá de la muerte, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que continúa? El ego. ¿Y es acaso el ego belleza? No. Dentro de esos agregados está enfrascada la conciencia. Ella es el factor directriz de todas nuestras psiquis, el factor básico. Desgraciadamente está embotellada, embutida entre esas figuras animalescas del ego. Así enfrascada se procesa en virtud de su propio condicionamiento, y esto es lamentable. Duerme profundamente. La antigua Arcadia. En la época dorada de la vieja Lemuria, cuando la humanidad no había desarrollado en su naturaleza interior el ego, y la esencia se manifestaba sin condicionamientos de ninguna índole, la vida era distinta. Los diversos centros de la máquina orgánica parecían cajas de resonancia donde vibraban las armonías del universo. Entonces brillaba la edad de oro, y no existía ni lo mío ni lo tuyo. Todo era de todos, y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor alguno. Aquel que sabía tocar la lira estremecía la naturaleza con sus notas. Por aquella antigüedad que algunos llaman la Arcadia, se rendía culto a los hijos de la mañana, a los hijos de la aurora del Mahabharata. La lira de Orfeo no había caído sobre el pavimento hecha pedazos. La naturaleza toda parecía un organismo que servía de vehículo a los dioses, y es que era otra humanidad. Se hablaba únicamente en la lengua de oro. Todavía no habían surgido todos esos idiomas de la Torre de Babel. En aquel vasto continente que ocupaba todo el océano Índico y casi todo el Pacífico, la vida de sus habitantes se prolongaba hasta 12 y 15 siglos. Eran gigantes. Los hombres tenían 4 y 5 metros de estatura.
las mujeres más medianas, pero también gigantes como ellos. El temor a la muerte no existía. Sabían muy bien en forma directa el día y la hora que tenían que dejar su cuerpo, y cuando llegaba ese día, se acostaban en su sepulcro, que ellos mismos hacían con sus propias manos, y muy sonrientes pasaban a la eternidad. Los valores psíquicos no desaparecían de la vista de los parientes, y no había por eso dolor. Entonces la humanidad podía percibir la mitad de un octapalmas, la mitad de todas las tonalidades del color existente en el cosmos infinito. Existen cerca de 5,5 millones de tonalidades del color. Los oídos de cada ser humano percibían las místicas vibraciones soronicianas del universo. Parlaban con los dioses inefables y sabían escuchar las sinfonías que sostienen al universo firme en su marcha. En esos tiempos en que los ríos puros de agua de vida manaban leche y miel, todo era diferente. Entonces los seres humanos levantaban la vista hacia el infinito y percibían el aura de los mundos y a los genios planetarios y a las humanidades que los pueblan y a los grandes hierofantes de la antigua Arcadia, los hijos de la mañana. Podían ver en el Akasha puro los mundos que habían existido en pasados Mahambantaras y aquellos que habrían de existir en el futuro. En esa época la humanidad era inocente y perfecta. Podían mandar los elementos. Entonces las tempestades servían de alfombra a aquellos colosos que se movían imponentes sobre la faz de la tierra. La gente era muy simple y sencilla, y como todavía no había nacido el yo pluralizado, se rendía culto a los dioses y a las criaturas inefables de los ríos y de los bosques. Era la edad de oro, de la luz, del amor. En esa época, el sol de la verdad resplandecía en todas las mentes y las rosas del espíritu se mostraban en la vera del camino. Todo estaba perfumado con la espiritualidad. No había aparecido el materialismo ateo, ni el crimen, ni el delito, ni todas las monstruosidades que hoy se ven por todas partes. Era la época de los titanes, la época de la verdadera felicidad, en la que no existían fronteras, ni el odio, y se reverenciaba al sol por el poder que tiene de darnos la vida. Mas cuando el ser humano comió del fruto prohibido, del cual se le dijo no comeréis, entonces se perdieron sus preciosas facultades, se tornó flácido y miserable, tuvo que andar como mendigo de ciudad en ciudad, abandonó el jardín de las Hespérides y devino por todas partes sufriendo terriblemente hasta nuestros días. Por eso leemos en la mitología hebraica que a él se le dice: ganaréis el pan con el sudor de tu frente, y a ella se le dice: parirás tus hijos con dolor. Todo tiene su explicación. Detrás de todo el drama del Edén está una sagrada comisión de seres inefables. Dicen las viejas tradiciones que por aquella época vinieron a la tierra ciertos individuos sagrados en una astronave cósmica. Esos individuos formaban una altísima comisión sagrada
encargada de los problemas evolutivos e involutivos de la Tierra y de la humanidad. El arcángel Sakaki y el principal archifísico químico común universal Ángel Loisos eran los dos individuos principales de esa comisión divina. Vinieron con cuerpo de carne y hueso, y su nave aterrizó en la Lemuria. Pudieron evidenciar hasta la saciedad que, a pesar de vivir en un Edén, el hombre de aquellos días ya empezaba a sospechar el motivo por el cual fue creado. Empezaban a adivinar los motivos mecánicos de su existencia. Cada ser humano es una máquina extraordinaria que capta las energías que descienden del megalocosmos y que las transforma al interior del organismo terrestre. La humanidad es un órgano del planeta Tierra, un órgano de la naturaleza, mediante el cual se transforman energías que vienen a ser básicas para la economía del mundo Tierra. Cada individuo no es más que eso, una máquina que capta y transforma energías cósmicas que sirven para la economía del planeta. ¿Qué sería del mundo sin esas maquinitas? Sería algo sin motivo, y lo que no tiene motivo deja de existir. No es muy agradable ser máquina, y eso lo empezaban a entender los lemures. Cuando algún rebelde se levanta en armas contra la naturaleza, cuando quiere dejar de ser máquina, los tenebrosos poderes lo combaten a muerte, y raros son aquellos humanos capaces de combatir a los tenebrosos, a la naturaleza, al cosmos, etc. Y por lo común, esos rebeldes capitulan. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Solo unos pocos logran vencer a la naturaleza y gobernarla. Los lemures se desilusionaron por la vida al comprender que ellos no eran más que un engranaje en la mecánica de la naturaleza. Y hasta planearon suicidios colectivos. No valoraron los poderes inefables que tenían, el paraíso en que vivían, etc. Todo se les había dado regalado, nada les había costado. Ellos no sufrieron indeciblemente por adquirir cada una de sus facultades, nacieron con ellas, por eso no las valoraron. Paralelamente, otro grave problema acaecía en aquel entonces. La tierra temblaba incesantemente, no había estabilidad en la corteza geológica del mundo. Incesantes terremotos y maremotos convulsionaban a nuestro planeta. La Comisión Sagrada, después de examinar serenamente estos problemas, resolvió tomar medidas cósmicas drásticas para evitar, por un lado, la desilusión total del género humano y los suicidios en masa, y por otro, la inestabilidad geológica. Aquellos rectores de la humanidad pusieron una alteración al cuerpo orgánico. Tal alteración consistió en dejar plena libertad al Lucifer interior de cada cual, a fin de que se desarrollara en la humanidad el órgano Kundartiwala, el fuego desarrollado negativamente, la serpiente bajando, precipitándose desde el coxis hasta los infiernos atómicos del hombre, la cola de Satán en el cuerpo de deseos del animal intelectual.
entiéndase por Lucifer una parte de nuestro real ser encargada de generar el fuego erótico. Lucifer debe estar siempre controlado por la mónada divina o ser. Al ser liberado, ese control deja de existir. Entonces el hombre cae víctima de las bajas pasiones animales. Si no hubieran habido abusos sexuales, simbolizados por la caída de Adán y Eva en el paraíso terrenal, el desarrollo del cundartiguador hubiera sido imposible. Los abusos sexuales permitieron que tal órgano se desarrollara. El darle a la humanidad el cundartiguador sirvió para un doble objetivo. Primero, se produjeron modificaciones de energía y al ser retransmitidas a las capas anteriores, ya así modificadas, se convirtió la estabilidad de la corteza geológica. Segundo, la humanidad lemúrica adquirió una ilusión que no tenía por la vida y se evitaron aquellos suicidios colectivos. El fuego sagrado proyectado desde el coxis hacia los infiernos del hombre se convirtió en la cola de Satán, tomando forma física como la cola de los simios. ¿Que hubo una época en que la humanidad poseyó cola? Es verdad, pero esto no quiere decir que nosotros vengamos de los monos. Al contrario, ellos vienen de nosotros. Son degeneraciones de la especie humana. Resultaron de la mezcla del animal intelectual con algunas bestias de la naturaleza. Tiempo después, muchos siglos quizás, regresó la Santa Comisión. Las tradiciones dicen que el regreso fue a los 3 años justos, pero son simbólicos. Después del severo examen de la situación, Loisos eliminó el cundartiguador en la raza, porque ésta no lo necesitaba. Se demoraron más de lo debido en eliminarlo. Hubo errores de cálculos matemáticos y el ensayo resultó perjudicial. Quedaron en los 5 cilindros las consecuencias del órgano cundartiguador. Las malas consecuencias del órgano se convirtieron en hábitos y costumbres equivocadas que al irse al fondo interno de nuestra psiquis se convirtieron en el subconsciente. El yo, el ego, es el mismo subconsciente, cuyas raíces se hallan en las malas consecuencias del órgano cundartiguador. La conciencia, la esencia primigenia, quedó enfrascada, encarcelada dentro de esa segunda naturaleza inhumana. Así fue como se formó una especie de doble conciencia. La personalidad, con todo su intelecto y funciones, reacciones y culturas artificiosa, y por otro lado la conciencia, que quedó archivada allá en el fondo más profundo. Las consecuencias fatales que produjo el órgano cundartiguador atrofiaron aquellos sentidos inefables. Con el paso de los siglos, la involución fue metiendo a los seres por el camino de la degeneración. Los valores que antaño poseían se fueron atrofiando aún más y con el tiempo se perdieron. Después de la segunda catástrofe transalpiniana, que cambió completamente la corteza geológica de nuestro mundo con la sumersión del continente Atlante, se precipitó aún más la involución degenerativa humana. Por último, el Kali Yuga, iniciado por la cultura grecorromana,
nos trajo el estado en que nos encontramos actualmente. Antes del Kali Yuga, antes de que hubiera nacido la civilización grecorromana, iniciadora de esta edad negra, existía el pensamiento objetivo, la mente objetiva. Muchos pescadores venidos de otras tierras a Grecia les dio por jugar con la palabra, por hacer silogismos, prosilogismos, etc. El juego de las palabras se volvió muy simpático, sirvió para matar el ocio. Con el tiempo surgió ahí la asociación meramente intelectiva, fundamentada en las percepciones sensoriales externas. Sistema razonativo, asociativo, deficiente que excluye los intuitos, desligado de todo proceso de la conciencia. Así, muchas áreas del cerebro se atrofiaron lamentablemente. Los griegos cometieron el error de expandir su sistema razonativo por toda la faz de la tierra, y esto condujo al razonamiento subjetivo mundial. Hoy el cerebro ya no trabaja completamente. Por otro lado, a los romanos, a diferencia de los griegos, les dio por jugar con el sexo. Se entregaron a la orgía, a los bacanales, y hasta las exportaron mundialmente. Fue así como vino a perderse definitivamente la vergüenza orgánica. Surgieron los prostíbulos por doquiera, y la humanidad se precipitó por el camino del infrasexo. Hoy veamos el estado en que nos encontramos: degeneración sexual en gran escala y chispeante intelecto. Los bribones del intelecto son terriblemente lujuriosos. La lujuria y el intelectualismo vano brillan por donde quiera. El ego ha tomado proporciones gigantescas. Cada uno lleva por dentro los factores que producen guerras, amarguras, sufrimientos, etc. Todo se ha perdido. Solo nos queda un factor que puede servir para nuestra salvación: la esencia. En la esencia están las partículas de dolor de nuestro Padre, y que debidamente aprovechadas nos pueden permitir el despertar de la conciencia. Cada vez que nosotros erramos, Él sufre y sus partículas de dolor quedan depositadas en la esencia. Si las sabemos aprovechar, podemos mediante ellas despertar. En la esencia están esos datos que estamos necesitando para guiarnos por la senda del filo de la navaja. Los dos tipos de reproducción. Edén, en su etimología, hay una raíz griega que explica tal palabra: voluptuosidad. El Edén es el mismo sexo, y todo el Génesis bíblico es una obra de alquimia, nada tiene de histórico. Mas esto no lo aceptarían jamás los antropólogos del materialismo, y mucho menos aceptarían los grandes misterios sexuales de Caldea, de la India, de Babilonia, de México, de Persia, de Egipto, etc. En la Lemuria existió el sistema de reproducción de Kriya Shakti. Esto fue durante el Mesozoico, mucho antes de que la raza humana hubiera caído en la generación animal. Esta raza cayó en la tercera parte del Eoceno, o sea, durante el Mioceno. Los hombres verdaderos de la época mesozoica se reproducían por Kriya Shakti, el poder de la voluntad y de la inteligencia.
entonces el sexo se consideraba sagrado. Jamás se eyaculaba el semen sagrado. Era considerado como materia venerable. Cualquier zoospermo maduro se escapaba para hacer fecunda una matriz, y la raza humana poseía ingentes poderes, facultades extrasensoriales que le permitían conocer todas las maravillas del universo y del cosmos. Por eso se dice que vivía en estado paradisíaco. Cuando el hombre comenzó a eyacular el semen, se precipitó la involución. Fue en la tercera parte del Eoceno cuando el hombre caído llegó a mezclarse hasta con las mismísimas bestias de la naturaleza. De allí nació el animal intelectual. Como quiera que los gérmenes del hombre, a pesar de todo, están en nuestras glándulas endócrinas, es obvio que si trabajamos con el sistema sexual de Kriya Shakti, podemos regenerar el cerebro y desarrollar dentro de la naturaleza fisiológica, biológica y psicosomática al hombre real. Nosotros en la Gnosis hemos difundido por todas partes los misterios del sexo. Si bien es cierto que el gnosticismo universal ha aceptado el Kriya Shakti, no es menos cierto que millones de animales intelectuales lo han rechazado. Y no podemos criticarlos, puesto que ellos son animales intelectuales, el producto de la relación sexual de ciertos hombres que degeneraron en la época terciaria y que se mezclaron con bestias de la naturaleza. ¿Cómo podrían aceptar un sistema sexual que no les pertenece? Imposible. Recuerdos ancestrales. Yo conocí la raza lemúrica hermafrodita. Me vienen en estos instantes a la memoria aquellos terribles volcanes en erupción constante. ¡Qué tiempos! Todos nosotros los iniciados usábamos cierta vestidura sacerdotal muy común, blanco y negro, símbolo de la lucha tremenda entre el espíritu y la materia. En el entrecejo de aquellos colosos resaltaba la glándula pituitaria, el sexto sentido, portaluz de la glándula pineal. Entonces la vida tenía un promedio de 12 a 15 siglos. En aquella edad yo tuve cuerpo físico y fui un lemur como cualquier otro. Aún recuerdo a las distintas tribus que vivían en ranchos. Tenían el aspecto de enormes chozas, con sus techos de palma que caían hasta el suelo, y donde había una sola puerta por donde podía entrar toda la tribu. Se levantaron también gigantescas ciudades protegidas con enormes piedras formadas con lava de volcanes. Allí vivía la gente culta, pero en los campos, como siempre, vivían gentes que no estaban dedicadas a las letras. En la Lemuria la vida era muy distinta. Yo conocí a Yahvé, el genio del mal, un ángel caído. Él tuvo cuerpo, era un maestro de antiguos Mahambantaras. Como sacerdote oficiaba y todo el mundo le veneraba. Como guerrero era magnífico, usaba espada, escudo, yelmo, malla, y toda su vestidura militar era de oro. Desgraciadamente fue uno de los primeros que traicionó el santuario de Vulcano. Le enseñaron tantrismo negro, ritos sexuales negros. Yahvé se entusiasmó con eso. Trató de convencer a su esposa,
de que tal sistema era el más indicado para la liberación. Su esposa no aceptó. Ella también era un Elohim encarnado y prefirió separarse de él antes de aceptar el tantrismo negro. Como secuencia desarrolló el órgano kundartiguador. Su esposa no cayó y todavía no ha caído. Es un Elohim primordial de la aurora del Mahamantara. Después de la división en sexos opuestos, en la mitad de la época lemúrica, las tribus se reunían en templos especiales y bajo la dirección de los Kumarats para procrear. Los dioses santos dirigían sabiamente aquellas místicas ceremonias. El acto sexual era un sacramento. Nadie se atrevía a realizar la cópula química fuera del templo. Ante el mismo altar, las multitudes lo realizaban dentro del sagrado recinto y en los empedrados patios llenos de misteriosos jeroglíficos. En determinadas épocas, la raza humana era conducida por esos Kumarats hacia los templos. Se realizaban largos viajes en determinadas fases de la luna, todo con el propósito de reproducir la especie. Aún todavía, como recuerdo de aquello, como una reminiscencia, han quedado los viajes de la luna de miel. Allí tiene su origen y es antiquísimo. La reproducción se realizaba por Kriya Shakti, es decir, por el poder del yoga y la voluntad. Nadie cometía el crimen de derramar el vaso de Hermes Trismegistro, de derramar el esperma sagrado. Cualquier zoospermo puede escaparse de las glándulas endócrinas sexuales y hacer fecunda una matriz. Era yo miembro de una tribu y dormía en una gran choza con todos los de mi clan. Cerca había un cuartel de soldados. Las ciudades estaban más lejos. Al templo asistíamos siempre, ya a los ritos, ya a recibir la instrucción esotérica de los hierofantes. Mas el ambiente se sobrecargaba de instante en instante con el poder luciferino y de allí derivó todo. Sucedió que cierta noche, todos fascinados por ese extraño poder luciférico, resolvimos realizar el acto fuera del templo. Cada pareja se entregó a la lujuria. Muy de mañana, y como si nada hubiera ocurrido, tuvimos el descaro, la desvergüenza, la insolencia de presentarnos como siempre en el templo. Pero sucedió algo insólito. Vimos todos a un Dios de justicia, a un gran maestro vestido con sus vestiduras blancas sacerdotales. Con una espada encendida que se revolvía por todos los lados, nos dijo: «¡Fuera, indignos!», y huimos aterrorizados. Este acontecimiento se repitió en todos los rincones del continente. Así fue como la humanidad, Adán, Eva, fue sacada del huerto del Edén. Adán y Eva fueron arrojados del paraíso terrenal por haber comido de ese fruto prohibido del que se les dijo: «No comeréis». Después de ese evento registrado en todos los génesis religiosos, sucedieron epílogos horripilantes. Millones de criaturas humanos, mezclando magia y fornicación, desarrollaron el abominable órgano kundartiguador. La kundalini, que antes se levantaba victoriosa por la médula espinal, descendió y quedó enroscada entre el Muladhara. 3 veces y media, y el kundartiguador, la serpiente descendiente, la pitión de 7 cabezas que Apolo, irritado, hirió con sus dardos, se proyectó desde el coxis hacia abajo.
hacia los infiernos atómicos del hombre y se convirtió en la famosa cola del Satán bíblico. Mucho más tarde en el tiempo, distintos avataras vinieron de los mundos superiores y todos ellos se pronunciaron contra el órgano condartiguador y contra las malas consecuencias del mismo, mas todo fue inútil. En el continente asiático trabajó intensamente Asyata Siemash, mas todo fue inútil. Buda trajo la enseñanza a la India y se pronunció contra el abominable órgano condartiguador. A través de los siglos la enseñanza budista original se ha perdido. Hoy es muy poco lo que queda de la auténtica enseñanza de nuestro Señor Buda. Jesús también se pronunció contra el condartiguador y sus consecuencias. Muy pocos han entendido el mensaje esotérico gnóstico del gran Kabir Jesús. Sus enseñanzas han aparecido, por ejemplo, en textos de alquimia, y quien las comprenda en verdad podrá realizar toda la gran obra. Otras preguntas y respuestas. El gran maestro Sanat Kumara, fundador del Colegio de Iniciados de la Logia Blanca, vive en un oasis del desierto de Gobi. Su cuerpo no es de la tierra, vino en una nave cósmica en la época de la Lemuria. Vino de Venus. Es uno de los 4 tronos de los Kumarats. Está trabajando, ayudando a todos los que están en el camino. Vive junto con un gurú lemur. Lo mencionan antiquísimos escritos. Lo llaman el gran inmolado y ahora es inmortal. Ese elixir de larga vida es una sustancia metafísica eléctrica. Cuando alguien la recibe, queda depositada en el cuerpo vital. Quien la recibe tiene derecho a vivir 1000 años, pero puede alargar ese tiempo. Así Sanat Kumara tiene ya viviendo 3 millones de años. Para este elixir se necesita la transmutación del fuego sagrado. Pregunta: Maestro, ¿los cosmocratores no midieron las consecuencias del condartiguador? Ahora estamos pagando por culpa pues de esos seres superiores. ¿Qué nos dice? Respuesta: bueno, los culpables no fueron los cosmocratores. Los culpables fueron el ángel Sakaki y su alta comitiva, que dieron a la humanidad el órgano condartiguador, con el propósito de estabilizar la corteza geológica de nuestro planeta. Pero se equivocaron de cálculo, se les pasó la mano. Pregunta: ¿siendo dioses? Respuesta: siendo dioses hubo un fallo en las matemáticas. Después vino Loisos y le quitó a la humanidad ese órgano, pero quedaron las malas consecuencias en los 5 cilindros de la máquina, y esas malas consecuencias constituyeron el ego animal. Eso fue lo que hizo fracasar a la humanidad. Claro, Sakaki se echó un karma cósmico espantoso encima, y es uno de los 4 tetrasustentadores del universo. En el futuro Mahabharata tendrá que pagar ese karma. Pregunta: ¿pero era necesario? Respuesta: fue necesario, si no, no se hubiera estabilizado la corteza geológica de la Tierra. Ese órgano es de tipo lunar. Estabilizaron la corteza geológica de la Tierra, pero ¿a qué precio? Yo hubiera preferido que pereciera todo el mundo, pero no darle a la humanidad ese abominable órgano.
Tal vez si no se hubieran equivocado de cálculos, pero se les pasó la mano. Hubo un error en los cálculos matemáticos. Pregunta. Cabe suponer que los habitantes de Hercóbulo, que también tienen egos, pasaron por el mismo problema que surgió en la Tierra. Respuesta. Tuvieron un proceso similar, aunque allá no haya sido culpable Sakaki. Pregunta. ¿Fue otro? Respuesta. También tiene sus culpables, y es que son cálculos muy difíciles los que hay que hacer cuando se le quiere dar a la humanidad el órgano cundartiguador. Una falla cualquiera, por insignificante que sea en los cálculos transfinitos, es motivo más que suficiente como para que se produzca un fracaso. Pregunta. ¿Podemos suponer que él obró por su cuenta sin tomar en cuenta su padre interno? Respuesta. Él hizo un trabajo bajo la dirección del padre, pero hubo, como persona, sus humanos cálculos erróneos. No lo hizo con malas intenciones, sino que calculó equivocadamente. Pregunta. ¿También nos ayudó? Respuesta. También trabajó por la humanidad. Siempre buscó el bien, pero tuvo una equivocación. Pregunta. Si a su debido tiempo se le hubiera cortado a la humanidad el cundartiguador, ¿en qué condiciones habría quedado? Respuesta. Habría quedado equilibrada y sin ego. Pregunta. ¿Hasta qué punto nosotros somos responsables de ese problema? Respuesta. Pues no somos sino las pobres víctimas de una equivocación de los dioses. Así se lo manifesté yo mismo a los dioses en el desierto de los leones. Pregunta. Según la gnosis, cuando un yo es desintegrado nace una virtud, pero después que nace, ¿puede perderse otra vez? Respuesta. Sí, se puede volver a perder, porque los dioses también se caen. ¿No has leído acaso todo lo que dicen las Sagradas Escrituras? ¿No recuerdan la revuelta de los ángeles? Los ángeles cayeron y se convirtieron en demonios. ¿Por qué se dice que se convirtieron en demonios? Porque resucitaron en ellos los yoes. ¿Pero por qué resucitaron? Porque violaron la ley, fornicaron. Escrito está que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Estoy hablándoles de lo que a mí me consta, porque yo estuve en esa revuelta de los ángeles. Entiéndase por ángeles aquellos individuos sagrados que, a diferencia del resto, ya traían consigo la piedra filosofal de otros Mahambantaras. En la Lemuria cometimos el error muchos hermanos que habíamos vivido en otros Mahambantaras de tomar esposas cuando ya nos estaba prohibido. Esa fue la revuelta de los ángeles, y entre ellos también estuve yo. Yo entré en la bola, como otros entraron. Ahí estuvo la metida de pata. ¿Que sufrí mucho en la Lemuria? ¿Que me volvió a tocar levantarme en el mismo continente Lemur? Eso es real. ¿Qué sucedió? Resucitaron los yoes en todos los que entramos en aquella revuelta. Después muchos hermanos se arrepintieron, volvieron a subir. Entre esos estuve yo también, y volvimos a eliminar otra vez los tales yoes. Pero si descuidamos la guardia, vuelven a resucitar. Eso es obvio.